A veces la mayor riqueza no está en lo que posees, sino en lo que aprendes a dejar ir. Clara Ramírez, una humilde y resistente cuidadora del Bronx, siempre ha creído en el trabajo duro y en mantenerse fiel a sí misma. Sebastián Archer, el heredero de un imperio mundial de la moda, ha pasado su vida protegiendo el legado de su familia y su propio orgullo. Pero cuando un encuentro fatídico lleva a Sebastián a humillar a Clara en una gala de la alta sociedad, sus mundos chocan de una manera que ninguno de los dos podría haber predicho. Meses después, un escándalo amenaza con destruir el imperio Archer y Sebastián se encuentra al borde de perderlo todo. Desesperado, se acerca a la última persona que pensó que necesitaría, Clara. Sin que él lo sepa, ella tiene la clave de los secretos enterrados en lo profundo del pasado de su familia. Pero después de la forma en que la trató, ¿por qué Clara lo ayudaría? En esta montaña rusa emocional, Clara y Sebastián deben enfrentar su pasado, su orgullo y las verdades tácitas que los unen. Mientras lidian con la traición, la redención y las complejidades del perdón, descubren que la verdadera lucha no es solo por el poder o el legado, sino por el coraje para derribar los muros que el orgullo ha construido alrededor de sus corazones. Clara perdonará a Sebastián y lo ayudará a restaurar el legado de su familia, o su descubrimiento de un oscuro secreto familiar destrozará sus mundos para siempre. El precio del orgullo es un drama cautivador que explora la batalla entre la humildad y el ego, la justicia y la venganza, y las conexiones inesperadas que pueden cambiar vidas. El sol apenas se colaba por la pequeña ventana del estrecho apartamento de 2 habitaciones en el Bronx, arrojando un suave resplandor sobre los muebles desgastados. Clara Ramírez, de 28 años, se recogió el pelo largo y oscuro en una cola de caballo suelta mientras estaba de pie en la encimera de la cocina, preparando el desayuno. El aire estaba impregnado del reconfortante aroma del café y los huevos, pero debajo de la atmósfera hogareña, el peso de la responsabilidad presionaba sobre sus hombros. Miró el reloj, las 6 a.m. El tiempo pasaba demasiado rápido cuando tenía un padre enfermo y un hermano adolescente que dependía de ella. La enfermedad de su padre había agotado la mayor parte de sus ahorros, y Diego, su hermano de 17 años, necesitaba su apoyo emocional y financiero mientras atravesaba su último año de escuela secundaria. «Buenos días, Clara», murmuró Diego mientras arrastraba los pies hacia la cocina, todavía frotándose los ojos para quitarse el sueño. Su cabello estaba hecho un desastre, y su camiseta demasiado grande colgaba suelta sobre su cuerpo larguirucho. «Buenos días, dormilona». «Come, tienes escuela», respondió Clara, entregándole un plato. Él la miró por un momento, notando las ojeras bajo sus ojos. «No dormiste mucho, ¿verdad?». Ella se encogió de hombros, forzando una sonrisa. «Lo mismo de siempre». Diego no insistió más. En cambio, comió su desayuno en silencio. El silencio familiar entre ellos se sentía cómodo pero pesado, como una comprensión tácita de las luchas que ambos llevaban. Mientras limpiaba los platos, su teléfono vibró en la encimera. Clara miró la pantalla y frunció el ceño ligeramente. Era del coordinador de voluntarios del asilo de ancianos, preguntando si podía ayudar en una gala benéfica más tarde esa noche. La gala no era exactamente lo suyo, pero el trabajo extra significaba dinero extra. «¿Crees que estarás bien con papá esta noche?», preguntó, ya sabiendo la respuesta. Diego asintió. «Yo me encargaré de él». «Ve, será bueno para ti». Clara suspiró, sabiendo que no tenía muchas opciones. Sus preocupaciones financieras no le permitían descansar mucho. Con un beso rápido en la frente de Diego y una última mirada a la puerta del dormitorio de su padre, agarró su chaqueta, lista para afrontar el día. Al otro lado de la ciudad, en lo alto de la imponente Torre Archer en Manhattan, Sebastián Archer miraba por las ventanas que iban del piso al techo de su oficina. Los rasgos cincelados del multimillonario de 35 años se reflejaban en el cristal mientras observaba las calles concurridas de abajo, muy alejado de las luchas de la gente común como Clara. Su traje a medida estaba inmaculado, su cabello oscuro cuidadosamente peinado y sus penetrantes ojos azules miraban la ciudad desde arriba como un rey que inspecciona su reino. La voz de su padre resonó de fondo, aguda e insistente. «Sebastián,
esto es inaceptable, la voz de Víctor Archer rompió el silencio. El negocio está decayendo. Necesitamos asegurar a estos inversores, o todo lo que he construido se derrumbará. Sebastián se apartó de la ventana para mirar a su padre. El rostro envejecido de Víctor era una máscara de fría autoridad, su cabello plateado peinado hacia atrás con precisión. El peso del legado de Archer pesaba sobre Sebastián, como siempre. Durante años, lo habían preparado para continuar con el imperio familiar, un conglomerado de moda que definía el lujo, la riqueza y el poder. Pero las grietas comenzaban a aparecer. Yo me encargaré, respondió Sebastián, con una voz desprovista de emoción. Su orgullo no le permitía mostrar la ansiedad que le carcomía las entrañas. La gala de esta noche es crucial, insistió Víctor. Asegúrate de estar allí y de causar una buena impresión. Los inversores necesitan estar tranquilos. Sebastián asintió, aunque en su interior sentía un resentimiento latente. Las expectativas de su padre, la necesidad constante de demostrar su valía, todo parecía una jaula que se cerraba sobre él. Pero no había lugar para la debilidad. No en la familia Archer. Cuando Víctor salió de la oficina, Sebastián se aflojó la corbata y respiró hondo. Esta noche, la gala sería solo otra actuación. Otra máscara que ponerse. El gran salón de baile del Hotel Plaza brillaba bajo la suave luz de los candelabros, los detalles dorados y la lujosa decoración eran un testimonio de la riqueza de los invitados presentes. Clara entró con cautela en el mar de rostros de élite, balanceando una bandeja de copas de champán. Se sentía completamente fuera de lugar con su sencillo vestido negro, un uniforme prestado para el evento de la noche. Escudriñó a la multitud, con cuidado de evitar el contacto visual. Para ellos, ella era invisible, una camarera, solo parte del trasfondo de sus opulentas vidas. Pero eso no le molestaba mucho. Estaba allí para trabajar, cobrar y marcharse. En marcado contraste, Sebastián entró al salón de baile con la confianza de un hombre que pertenece a él. Apenas miró el extravagante entorno, después de todo, este era su mundo. Se abrió paso entre la multitud, intercambiando cumplidos con inversores de alto perfil, mientras su mente ya calculaba las posibilidades de la noche. Clara, que llevaba una bandeja de bebidas, se movió rápidamente entre la multitud, pero en su prisa, accidentalmente rozó a Sebastián. La bandeja se inclinó ligeramente y una copa de vino tinto cayó de su percha, salpicando la manga del costoso traje de Sebastián. Oh, no, lo siento mucho, jadeó Clara, dejando la bandeja y tomando una servilleta. Sebastián se quedó paralizado, sus penetrantes ojos azules se entrecerraron con irritación mientras miraba la mancha que se extendía por su manga. La paciencia de Sebastián era escasa, y la vergüenza del momento, combinada con la presión de la noche, atravesó su fachada cuidadosamente elaborada. ¿Tienes idea de cuánto cuesta este traje?, espetó, con voz fría y cortante. Clara sintió que el calor subía por sus mejillas cuando los invitados que la rodeaban se giraron para mirar. Rápidamente le entregó una servilleta, tratando de contener el pánico que burbujeaba en su interior. Lo siento mucho, fue un accidente. Por supuesto que lo fue, interrumpió Sebastián, quitándole importancia. Pero eso no cambia el hecho de que lo arruinaste. Su voz tenía un tono cruel, del tipo que solo podía venir de alguien que nunca había tenido que preocuparse por el dinero o las consecuencias. La humillación invadió a Clara como una ola. La habitación parecía demasiado grande, demasiado iluminada y todos los ojos estaban puestos en ella. Pero se obligó a mantener la calma, reprimiendo el dolor mientras se daba la vuelta y se alejaba, con su orgullo apenas intacto. Cuando desapareció en los pasillos traseros del hotel, Sebastián se quedó allí, con la servilleta en la mano, su ira desvaneciéndose lentamente a medida que la realidad de sus acciones se instalaba. Había arremetido, había humillado a alguien que no lo merecía. En la tranquilidad de la sala de profesores del hotel, Clara estaba sentada en una mesa pequeña, con las manos todavía temblando por el encuentro. Se quedó mirando al suelo, dejando que el peso de la noche se asentara sobre ella. Pero en lugar de lágrimas, una oleada de determinación brotó en su interior. Había sido humillada, sí,
pero no se doblegaría. Pensó en Diego, en su padre, en todas las responsabilidades que la esperaban en casa. Necesitaban su fuerza, no su dolor. Clara se enderezó en su asiento, su determinación se endureció. Este mundo de riqueza y arrogancia podría ser donde personas como Sebastián Archer prosperaran, pero no dejaría que la definieran. Se elevaría por encima de eso. Justo cuando se levantó para irse, su teléfono vibró. Frunció el ceño mientras leía el número desconocido en la pantalla, debatiendo si responder o no. La curiosidad pudo más que ella. Hola, respondió, con voz firme. ¿Señorita Ramírez? Creo que tenemos que hablar, respondió una voz masculina, tranquila pero con una tensión subyacente. Se trata de tu madre y la familia Archer. El corazón de Clara dio un vuelco. Agarró el teléfono con más fuerza, y las palabras la devolvieron a un mundo que creía haber dejado atrás, un mundo lleno de secretos, legados y decisiones de las que no podía escapar. Cuando terminó la llamada, Clara miró el teléfono que tenía en la mano, con la mente acelerada. Todo estaba a punto de cambiar y necesitaría algo más que determinación para afrontar lo que se avecinaba. Clara se quedó congelada en la sala de profesores con poca luz, agarrando su teléfono con fuerza. La voz del otro lado había hablado con una calma inquietante. El nombre Archer resonó en su mente, y sus pensamientos se dirigieron de inmediato al humillante encuentro con Sebastián hace unos momentos. Pero la voz había mencionado a su madre. ¿Qué podría tener que ver su madre con la familia Archer? Su corazón se aceleró y miles de preguntas llenaron su mente, pero se obligó a mantener la compostura. Respiró profundamente y respondió, con una voz más aguda de lo que pretendía. ¿Qué quieres decir? ¿Qué tiene que ver mi madre con los Archer?, exigió Clara, caminando de un lado a otro de la pequeña habitación. Hubo una pausa en el otro extremo, y luego la voz habló de nuevo, medida y cautelosa. No tengo libertad para explicar todo por teléfono. Pero puedo decirte esto, la familia Archer le debe mucho a tu madre, y creo que merece saber la verdad. El corazón de Clara dio un vuelco. ¿Qué deuda podría tener una familia tan poderosa con alguien como su madre? Su madre, que había trabajado duro toda su vida, tratando de sobrevivir para darles a ella y a Diego una vida decente, y ahora estaba postrada en cama por la enfermedad. ¿Quién es?, preguntó Clara, con la paciencia a punto de agotarse. Ni siquiera sé quién eres, ¿por qué debería confiar en nada de lo que dices? Nos vemos mañana a las 2 p.m. en la oficina de la Fundación Archer. Mi nombre es Marcus y puedo asegurarte que lo que tengo que decir cambiará todo. La llamada terminó abruptamente, dejando a Clara mirando su teléfono, con el corazón latiendo en su pecho. Estaba dividida entre la sospecha y la curiosidad, pero una cosa estaba clara, no podía ignorar la mención de su madre. Tenía que averiguar de qué se trataba. El sonido de las copas tintineando y la conversación ligera llenaron el gran salón de baile mientras continuaba la gala, ajeno a la agitación que se estaba gestando en la mente de Sebastián Archer. Estaba sentado en una mesa de la esquina, haciendo girar su vaso de whisky intacto mientras el recuerdo del encuentro con Clara se reproducía en su mente. La mirada en sus ojos cuando él la atacó, era una mirada que no podía quitarse de encima. Suspiró profundamente, frotándose las sienes. Humillar a un completo extraño no era su estilo, y ahora la culpa lo pesaba mucho. Podía escuchar la voz de su padre en su cabeza, recordándole que las apariencias importaban más que las emociones. Esa imagen lo era todo, y la debilidad no se toleraba. Pero Clara no era cualquiera. Había visto algo en sus ojos, orgullo, tal vez. Resistencia. Cualidades que no se encontraban a menudo en su círculo social, donde todos sonreían en la superficie pero ocultaban su verdadero yo debajo. Mientras meditaba, su asistente Marcus apareció a su lado, con expresión seria. Marcus se inclinó hacia él, hablando en voz baja. Sebastián, tenemos un problema. Sebastián apenas lo reconoció, con los ojos todavía fijos en su vaso. ¿Y ahora qué? Se trata de Clara Ramírez, dijo Marcus, su voz apenas por encima de un susurro. La cabeza de Sebastián se levantó de golpe ante la mención de su nombre.
¿Qué pasa con ella? Investigué un poco, por pedido de tu padre. Resulta que su madre estuvo relacionada con la familia Archer. Aún no tengo todos los detalles, pero hay algo significativo. Pensé que deberías saberlo. Sebastián frunció el ceño, su irritación crecía. ¿Qué tiene que ver todo esto conmigo? ¿O con la empresa? No lo sé todavía. Pero he organizado una reunión con ella mañana en la oficina de la fundación. Sebastián entrecerró los ojos. ¿Y no pensaste en preguntarme primero? Marcus se enderezó, percibiendo la creciente frustración de Sebastián. Estaba tratando de adelantarme. Es mejor tratar estas cosas en silencio. Sebastián empujó su silla hacia atrás y se puso de pie de repente. No tienes idea de en qué te estás metiendo, Marcus. Me ocuparé de esto personalmente. Al día siguiente, Clara llegó a la oficina de la Fundación Archer con una mezcla de nervios y curiosidad. El elegante y moderno edificio se erguía alto, con su exterior de vidrio brillando bajo el sol del mediodía. Nunca había puesto un pie en un lugar como ese, y su inquietud era palpable. Su madre nunca había mencionado nada sobre los Archer. ¿De qué se trataba? Al entrar al vestíbulo, fue recibida por una recepcionista que la dirigió a una sala de conferencias privada en el tercer piso. La alfombra de felpa y la decoración minimalista solo intensificaron la sensación de Clara de estar fuera de lugar. Cuando entró en la sala, se sorprendió al ver no solo a Marcus, sino también a Sebastián sentado a la cabecera de la larga mesa de conferencias. Parecía el heredero adinerado, seguro, sereno y completamente ilegible. Por un momento, Clara dudó. El recuerdo de sus duras palabras de la noche anterior todavía estaba fresco en su mente. Pero no estaba allí por Sebastián. Estaba allí para obtener respuestas. Señorita Ramírez, gracias por venir, dijo Marcus, haciéndole un gesto para que tomara asiento. Clara se sentó, sin apartar los ojos de Sebastián. ¿De qué se trata esto? La mirada de Sebastián era firme, pero había algo en sus ojos, un destello de arrepentimiento, tal vez. Al principio no dijo nada, dejando que Marcus hablara. Tu madre, comenzó Marcus, una vez fue empleada de la familia Archer. Hace años, trabajó estrechamente con el padre de Sebastián en varios proyectos filantrópicos a través de la fundación. Pero hay más en la historia. Clara frunció el ceño. Mi madre nunca me dijo que trabajaba para los Archer. No lo habría hecho, continuó Marcus, con un tono cauteloso. Su trabajo era importante, pero se hacía entre bastidores. La verdad es que sus contribuciones ayudaron a salvar a la Fundación Archer de una grave crisis financiera. Sebastián habló finalmente, con una voz más suave de lo que Clara esperaba. Ella era una parte clave de nuestro equipo. Mi padre confiaba en ella. Pero algo pasó, algo que provocó una ruptura entre ellos. El corazón de Clara latía con fuerza en su pecho. ¿Qué quieres decir? ¿Qué pasó? Marcus y Sebastián intercambiaron una mirada antes de que Marcus continuara. No está claro. Los registros están sellados, pero se cree que tu madre estuvo involucrada en algo que afectó la situación financiera de la familia. Victor Archer, bueno, digamos que no lo manejó bien. La mente de Clara corría, tratando de procesar la información. ¿Su madre había estado involucrada con los Archer? Y ahora, años después, ¿ese pasado estaba de alguna manera conectado con los problemas actuales de la familia? Necesito hablar con ella, dijo Clara, con voz firme. Necesito saber qué pasó realmente. Sebastián se inclinó hacia adelante, con una mirada intensa. Ambos lo necesitamos. Esa noche, Clara regresó a su apartamento, con la mente todavía dando vueltas por la reunión. Le había dicho a Sebastián y Marcus que hablaría con su madre, pero en verdad, no sabía por dónde empezar. La condición de su madre se había deteriorado en los últimos meses, y Clara no estaba segura de si siquiera recordaría los eventos de los que Marcus y Sebastián habían hablado. Diego estaba sentado a la mesa de la cocina, dibujando en su cuaderno cuando Clara entró. Levantó la vista,
notando la tensión en su expresión. ¿Estás bien?, preguntó, dejando el lápiz. Clara suspiró, apoyándose en la encimera. No sé. Algo extraño surgió hoy. Algo sobre el pasado de mamá. Diego frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Clara dudó, sin saber cuánto contarle. Aparentemente, trabajó para la familia Archer hace mucho tiempo. Dicen que estuvo involucrada en algo grande, algo que cambió el curso de su negocio. Diego abrió mucho los ojos. ¿Mamá? ¿Hablas en serio? Clara asintió, pero antes de que pudiera decir más, la débil voz de su padre la llamó desde el dormitorio. ¿Clara? ¿Diego? Se apresuró a ir a su lado y lo ayudó a sentarse en la cama con delicadeza. Su rostro estaba pálido y respiraba con dificultad. A Clara le dolía el corazón al verlo así, pero forzó una sonrisa. Estoy aquí, papá, dijo suavemente. Todo está bien. Pero no era así. Nada en esta situación estaba bien. Mientras estaba sentada al lado de su padre, sus pensamientos se dirigieron hacia su madre y los secretos enterrados en su pasado. Mañana, visitaría a su madre en el centro de cuidados. Necesitaba respuestas que solo su madre podía darle. Al día siguiente, Clara se encontró parada afuera de la habitación de su madre en el centro de cuidados, con el corazón pesado por la aprensión. No le había contado a su madre sobre su encuentro con los Archer, y ahora, parada en el umbral de la habitación, no estaba segura de cómo mencionarlo. Tocó suavemente y entró en la habitación. Su madre estaba acostada en la cama, su frágil figura casi perdida debajo de las sábanas. Sus ojos, aunque cansados, se iluminaron cuando vio a Clara. Hola, mamá, dijo Clara, sentándose a su lado. ¿Cómo te sientes? Su madre sonrió débilmente. Mejor, ahora que estás aquí. Clara vaciló, sin saber cómo abordar el tema. Mamá. Necesito preguntarte algo. Sobre la familia Archer. La mención del nombre hizo que la expresión de su madre cambiara, una sombra de algo, arrepentimiento, tal vez, titiló en sus ojos. ¿Por qué preguntas por ellos? Preguntó su madre, con voz repentinamente cautelosa. Clara respiró profundamente. Conocí a Sebastián Archer. Él y su asistente me dijeron que solías trabajar para ellos. Que estabas involucrada en algo importante. Algo grande. Su madre cerró los ojos, un profundo suspiro escapó de sus labios. Eso fue hace mucho tiempo, Clara. Y algunas cosas es mejor dejarlas enterradas. Clara se inclinó hacia adelante, su voz suave pero firme. Mamá, necesito saber la verdad. ¿Qué pasó? Su madre abrió los ojos de nuevo, y por un momento, Clara vio el dolor del pasado reflejado en ellos. Su madre extendió la mano, tomando la mano de Clara entre las suyas. Los Archer, alguna vez fueron como una familia para mí, susurró su madre, su voz apenas audible. Pero cometí un error. Un error que les costó más de lo que jamás admitirán. El corazón de Clara latía con fuerza. ¿Qué hiciste? Su madre apretó más su mano. Los traicioné. El mundo de Clara se tambaleó cuando las palabras salieron de los labios de su madre. Los traicioné. Agarró con fuerza la frágil mano de su madre, con el pulso acelerado mientras miraba fijamente a los ojos cansados y llenos de culpa que siempre habían sido tan fuertes, tan confiables. Clara tragó saliva. ¿Qué quieres decir? ¿Qué tipo de traición? Su madre cerró los ojos, respirando profundamente como si reuniera el coraje para hablar. Cuando los abrió de nuevo, había pesadez en su voz. Hace años, se me confió algo muy valioso para la familia Archer. Era más que solo dinero. Era su futuro, y les fallé. El corazón de Clara latía con fuerza en su pecho. Nunca has hablado de esto antes. ¿Por qué? Porque, Clara, quería protegerte a ti y a Diego. Es una historia llena de errores,
de los que me he arrepentido todos los días desde entonces. Cuando comencé a trabajar para los Archer, me trataron como a una familia. Pero también había presión. Confiaron en mí para supervisar las donaciones y administrar los fondos de la fundación. Pero yo, me involucré con la gente equivocada. Clara se acercó más, necesitando entender. ¿Qué pasó? El rostro de su madre se arrugó de dolor. Me engañaron. Un hombre al que creía amar me convenció de invertir parte del dinero de la Fundación Archer en un plan que, según él, duplicaría sus donaciones. Pensé que estaba haciendo algo bueno. Pero el dinero se esfumó y el hombre desapareció. Víctor Archer estaba furioso, y con razón. Tuvieron que encubrir las pérdidas y me dejaron ir en silencio. He cargado con la culpa desde entonces. Clara estaba aturdida, sus emociones se arremolinaban en una tormenta de incredulidad y empatía. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no se lo dijiste a nadie? Su madre suspiró profundamente. ¿Qué habría logrado con eso? Los Archer salvaron las apariencias y tuve suerte de que no presentaran cargos. No podía arrastrarlos a ti y a Diego a esto. Pensé que era mejor que todo quedara enterrado. La mente de Clara se aceleró. Esta revelación pintó todo bajo una nueva luz, la decisión de su madre de permanecer en silencio, la distancia entre su familia y los Archer, y la misteriosa conexión con el padre de Sebastián. Pero, ¿por qué lo sacarían a relucir ahora?, preguntó Clara, con una mezcla de confusión y urgencia. Después de todos estos años, ¿por qué les importa esto ahora? Su madre sacudió la cabeza débilmente. No lo sé. Pero si se han comunicado contigo, entonces algo debe estar pasando. Ten cuidado, Clara. Los Archer no olvidan fácilmente. Después de dejar a su madre, la mente de Clara era un torbellino de emociones. Traición. Culpa. Miedo. No había esperado esto. Su madre siempre había sido su roca, la que mantenía todo unido, y ahora la revelación de su participación en la caída de la familia Archer lo cambiaba todo. Mientras Clara caminaba hacia su casa, su teléfono vibró en su bolsillo. Era un mensaje de Sebastián: necesitamos hablar. Nos vemos esta noche en la Torre Archer. 7 p.m. Se detuvo en medio de la acera, mirando el mensaje. Una parte de ella quería evitar a Sebastián por completo, alejarse de este lío enredado antes de que empeorara. Pero otra parte, la parte que se había vuelto más curiosa después de conocer la historia de su madre, sabía que no podía ignorar esto. Sebastián merecía saber la verdad, y ella también necesitaba respuestas. Para cuando Clara regresó a casa, Diego estaba sentado en el sofá con su computadora portátil, su atención dividida entre el trabajo escolar y su creciente curiosidad sobre la conexión de su madre con la familia Archer. Levantó la vista cuando Clara entró en la habitación, la preocupación grabada en su rostro. ¿Mamá dijo algo?, preguntó Diego. Clara asintió lentamente, sentándose a su lado. Ella me contó todo, o al menos, todo lo que podía recordar. Los ojos de Diego se abrieron. ¿Qué significa eso? ¿Qué hizo? Clara suspiró, su voz suave. Cometió un error, Diego. Se involucró con alguien que la engañó para que perdiera mucho dinero. Dinero que pertenecía a los Archer. Diego se quedó boquiabierto. ¿Mamá? Pero, ella nunca haría eso. No fue su intención, explicó Clara, apoyando una mano en su hombro. Ella pensó que estaba haciendo algo bueno. Pero terminó mal, y los Archers tuvieron que encubrirla. Diego se desplomó en el sofá, el peso de la revelación hundiéndose en él. ¿Así que por eso nunca nos enteramos de eso? Clara asintió. No nos lo dijo para protegernos. Diego sacudió la cabeza con incredulidad. ¿Y ahora los Archers han vuelto? ¿Qué quieren? Clara dudó antes de responder. Eso es lo que voy a averiguar. Más tarde esa noche, Clara se paró frente a la Torre Archer, con el corazón palpitando mientras miraba hacia el reluciente rascacielos.
El edificio representaba todo sobre el mundo de Sebastián, riqueza, poder y privilegio. Un mundo al que ella no pertenecía. Se armó de valor, entró en el elegante vestíbulo y un guardia de seguridad la escoltó rápidamente hasta el piso superior. El viaje en ascensor pareció durar una eternidad, la anticipación crecía con cada segundo que pasaba. Cuando finalmente se abrieron las puertas, Sebastián estaba allí, esperando. Se veía diferente, menos sereno de lo habitual, con el traje un poco desaliñado y la expresión seria. Cuando ella salió, sus miradas se cruzaron y, por un momento, ninguno de los dos habló. Clara, dijo finalmente, en voz baja. Gracias por venir. Ella asintió, con los brazos cruzados de manera protectora. Dijiste que necesitábamos hablar. Sebastián hizo un gesto hacia una pequeña sala de estar junto a las ventanas y le ofreció un asiento. Clara se sentó de mala gana, la tensión entre ellos era espesa. Me enteré de lo de tu madre, comenzó Sebastián, con un tono firme pero cauteloso. Marcus me contó lo que pasó. Pero quiero escuchar tu versión de la historia. Clara entrecerró los ojos ligeramente. ¿Quieres mi versión? Mi madre fue engañada, Sebastián. Cometió un error. Pero los Archer, tu familia, lo enterró, y ella ha estado viviendo con esa culpa durante años. Sebastián se pasó una mano por el cabello y suspiró profundamente. Lo sé. No sabía nada de esto hasta hace poco. Pero ahora, algo está pasando con la fundación. Inconsistencias financieras. Mi padre ha estado nervioso, y creo que tiene algo que ver con lo que pasó hace tantos años. Clara se inclinó hacia adelante, su frustración burbujeando a la superficie. Entonces, ¿qué quieres de mí, Sebastián? ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Todavía no lo sé, admitió, su voz más suave. Pero creo que nuestras familias están más conectadas de lo que creemos. Y no quiero repetir los errores del pasado. Clara lo miró fijamente durante un largo momento, buscando cualquier signo de manipulación. Pero por primera vez, vio algo diferente en él. No era el hombre arrogante de la gala. Era alguien que, como ella, estaba atrapado en una red de secretos familiares. Bien, dijo Clara, poniéndose de pie. Te ayudaré a resolver esto. Pero no lo estoy haciendo por ti, Sebastián. Lo estoy haciendo por mi madre. Sebastián asintió, poniéndose de pie también. Lo entiendo. Pero cuando salieron de la torre, Clara y Sebastián sabían que descubrir la verdad tendría un precio, y era uno que ninguno de los dos estaba completamente dispuesto a pagar. Cuando Clara y Sebastián bajaron del ascensor, Marcus los estaba esperando en el vestíbulo, con una expresión indescifrable. Asintió con la cabeza en señal de reconocimiento mientras se acercaban, pero había un aire de tensión entre él y Sebastián que Clara no podía ignorar. He organizado una reunión con algunas de las figuras clave que estuvieron involucradas en los tratos financieros de la fundación en ese entonces, dijo Marcus, mirando a Clara. Tenemos que andar con cuidado. Clara arqueó una ceja. ¿Por qué todos están tan nerviosos por el pasado? ¿Qué es lo que no me estás contando? Sebastián dudó antes de responder. La imagen pública de la familia Archer lo es todo. Y mi padre, no es alguien que se deshaga fácilmente del pasado. Si sale a la luz algo que manche el nombre Archer, no dudará en cerrarlo. Incluso si eso significa ira por tu familia. El estómago de Clara se revolvió con una mezcla de ira y miedo. Entonces, ¿qué hacemos? Marcus se aclaró la garganta y entró. Encontraremos la verdad. En silencio. Y nos aseguraremos de que nadie salga herido. Clara miró a Sebastián a los ojos, con voz firme. No me importa la reputación de tu familia, Sebastián. Me importa la verdad. Por el bien de mi madre. La mirada de Sebastián se suavizó. Y también me importa la verdad. Por todos nosotros. Más tarde esa noche, Clara estaba sentada en su pequeño apartamento, con el peso de todo presionándola. Las revelaciones, los secretos,
la historia enredada entre sus familias, todo se sentía demasiado abrumador. Pero sabía que no podía dar marcha atrás ahora. Tenía que llegar hasta el final. Su teléfono vibró sobre la mesa y lo cogió para ver un mensaje de Sebastián: nos vemos en la oficina de la fundación mañana. Vamos a investigar los viejos registros. El pulso de Clara se aceleró. Estaban a punto de descubrir la verdad. Pero algo en su interior le susurraba que, una vez que lo hicieran, no habría vuelta atrás. Dejó el teléfono y miró la foto de su madre en la pared. Descubriré qué pasó, mamá, se susurró a sí misma. Lo prometo. Clara se encontraba en la sala de archivos de la Fundación Archer, que estaba poco iluminada. Los estantes estaban llenos de archivos, carpetas y papeles viejos, llenos de polvo y tiempo. Parecía casi surrealista que la verdad, todo lo relacionado con el pasado de su madre, estuviera almacenado en algún lugar de esa habitación. Ella y Sebastián estaban de pie, hombro con hombro, rebuscando entre documentos y libros de contabilidad, con las caras tensas por la concentración. Deberíamos empezar por mirar los informes financieros del año en que ocurrió todo, dijo Sebastián, sacando una carpeta gruesa etiquetada como 2001 a 2002. Clara asintió, sus dedos temblaban ligeramente mientras hojeaba los archivos que tenía delante. El aire viciado de la habitación le pesaba mucho en el pecho y el olor a papel viejo la mareaba. Estaba desesperada por obtener respuestas, pero temía lo que pudiera encontrar. Después de unos minutos de búsqueda silenciosa, Sebastián hizo una pausa y golpeó con los dedos una página en particular. Aquí, dijo en voz baja, señalando un conjunto de cifras. Aquí fue cuando el dinero empezó a desaparecer. No es obvio, pero si comparas las cifras con las del año anterior, está claro que algo no cuadraba. Clara miró por encima de su hombro y escudriñó las cifras con la mirada. Es mucho dinero. ¿Y mi madre era la responsable? Sebastián asintió con tristeza. Ella estaba a cargo de las donaciones de la fundación. Pero según las notas de mi padre, había otras personas involucradas, donantes, socios, gente que ni siquiera hemos considerado todavía. El corazón de Clara latía con fuerza mientras consideraba el alcance de la traición. ¿Crees que alguien más podría haberle tendido una trampa? Quiero decir, cometió un error, pero no era una ladrona. Sebastián la miró con el ceño fruncido. Es posible. Siempre he creído que mi padre guardaba secretos, incluso para mí. Y si tu madre fue manipulada, entonces alguien de más arriba podría haber estado moviendo los hilos. En ese momento, Marcus entró con expresión grave. Encontré algo, dijo, sosteniendo una carpeta. Es una lista de las personas con las que trabajaba tu madre durante esa época. Algunos de estos nombres, los he visto recientemente. Todavía están activos en el mundo de los negocios. El pulso de Clara se aceleró. ¿Crees que están relacionados con lo que está sucediendo ahora? Marcus le entregó la carpeta a Sebastián. Vale la pena investigar. Un nombre en particular se destaca, Henry Beckman. El rostro de Sebastián se ensombreció. Beckman. Es un viejo amigo de la familia. Si está involucrado. El estómago de Clara se retorció. Entonces esto va más allá del error de mi madre. Sebastián suspiró y cerró la carpeta. Parece que no somos los únicos que tenemos secretos. Al día siguiente, Clara, Sebastián y Marcus se sentaron alrededor de una mesa en un café tranquilo. Habían pasado horas revisando los archivos, juntando fragmentos de información, pero todavía había muchas lagunas. El nombre de Henry Beckman seguía apareciendo, pero cada vez que creían que tenían una pista, los llevaba a otro callejón sin salida. Clara tomó un sorbo de café, con la mente dando vueltas por el peso de todo. Si Beckman estaba involucrado, ¿por qué nadie sospechó de él en ese entonces? Porque era demasiado cercano a mi padre, dijo Sebastián, con la mandíbula apretada. Fue como un segundo padre para mí cuando crecí. Nadie lo habría interrogado. Y si estaba detrás de todo esto, se habría asegurado de que no quedara rastro alguno. Marcus,
que había permanecido en silencio durante la mayor parte de la conversación, se aclaró la garganta. Hay una cosa más. He estado investigando los negocios recientes de Beckman y surgió algo extraño. Ha estado haciendo grandes donaciones a la Fundación Archer durante los últimos años. Donaciones que no coinciden con ninguno de los registros públicos. Sebastián frunció el ceño. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo, continuó Marcus con cuidado, que Beckman puede estar blanqueando dinero a través de la fundación. Y si eso es cierto, entonces ha estado usando el nombre de tu familia para cubrir sus huellas. Clara sintió que se le hundía el corazón. Por eso todo esto está saliendo a la luz ahora. Alguien lo está siguiendo y están tratando de sacar todo a la luz. Sebastián se recostó en su asiento, pasándose una mano por el pelo. Si Beckman está involucrado en algo ilegal, podría arruinar a mi familia. El legado de mi padre, todo. Clara se inclinó hacia adelante, con voz suave pero firme. Sebastián, lo entiendo. Esta es tu familia. Pero si Beckman es quien manipuló a mi madre para que cometiera ese error, tenemos que desenmascararlo. Cueste lo que cueste. Sebastián la miró con expresión contradictoria. Lo sé, pero debemos tener cuidado. Beckman es poderoso. Si descubre que lo estamos siguiendo. Marcus asintió con la cabeza. Podría hacernos las cosas muy difíciles a todos. Clara apretó los puños, el peso de la traición de su madre y la amenaza inminente de Beckman se posaron sobre sus hombros. Necesitamos pruebas. Algo concreto que lo vincule con todo. Sebastián miró a Marcus. ¿Crees que puedes acceder a sus registros financieros? ¿Algo que muestre a dónde va el dinero? Marcus asintió lentamente. Puedo intentarlo, pero no será fácil. Beckman es cuidadoso. No es el tipo de hombre que deja un rastro. Clara se puso de pie, con determinación en sus ojos. Entonces nos aseguraremos de que no haya forma de que pueda esconderse. Unos días después, Clara se encontraba parada frente a las opulentas puertas de la finca de Henry Beckman. Sebastián había insistido en que se enfrentaran a Beckman juntos, aunque Clara no estaba segura de cómo terminaría esto. Beckman era poderoso, rico y despiadado. Si él era responsable de manipular a su madre, entonces tenía que rendir cuentas. Sebastián tocó el timbre y, después de unos momentos de tensión, las puertas se abrieron. Una ama de llaves los condujo al interior y pronto se encontraron en una gran sala de estar donde Beckman en persona los esperaba. El hombre tenía unos 60 años, era alto y estaba bien vestido, con ojos penetrantes que brillaban con inteligencia. Saludó a Sebastián con una cálida sonrisa, pero cuando su mirada se desvió hacia Clara, había un destello de algo frío en sus ojos. Sebastián, es bueno verte, dijo Beckman suavemente. ¿Y quién es? Sebastián no perdió el tiempo con cortesías. Esta es Clara Ramírez. Su madre solía trabajar para la Fundación Archer. La sonrisa de Beckman vaciló un poco, pero se recuperó rápidamente. Ah, sí. La recuerdo. Una gran trabajadora, si mal no recuerdo. La ira de Clara hervía a fuego lento bajo la superficie, pero se obligó a mantener la calma. Cometió un error. Un error en el que tú puedes haber tenido algo que ver. Beckman entrecerró los ojos ligeramente. No estoy seguro de entender. Sebastián dio un paso adelante, con voz firme pero firme. Sabemos lo del dinero, Beckman. Las donaciones. Los fondos desaparecidos. Sabemos que has estado usando la fundación para encubrir tus propios negocios. La expresión de Beckman se endureció, pero mantuvo la compostura. Te sugiero que tengas mucho cuidado con tus acusaciones, Sebastián. He sido un amigo leal de tu familia durante años. Odiaría verte cometer un error que podría costarte caro. El corazón de Clara latía con fuerza, pero se negó a dar marcha atrás. Mi madre confió en ti. Y la utilizaste. Le hiciste creer que estaba haciendo algo bueno, y luego dejaste que ella cargara con la culpa.
La mirada de Beckman se desvió hacia Clara, sus ojos fríos y calculadores. Su madre tomó sus propias decisiones, señorita Ramírez. Yo no tuve nada que ver con eso. Sebastián apretó los puños, su voz era aguda. No nos mienta, Beckman. Tenemos suficiente para exponerla. Si no confiesa, haremos público todo. El rostro de Beckman permaneció impasible, pero había un destello de algo oscuro en sus ojos. Está cometiendo un grave error, Sebastián. Sebastián lo miró a los ojos, sin pestañear. No. Lo hiciste. Cuando Clara y Sebastián salieron de la propiedad de Beckman, la tensión entre ellos era palpable. La confrontación había sido intensa, y aunque Beckman no había admitido nada, ambos sabían que estaban cerca de descubrir la verdad. Ese hombre, dijo Clara, con la voz temblorosa por la ira. Está ocultando algo. Lo sé. Sebastián asintió, su rostro sombrío. Necesitamos pruebas. Pruebas reales. Estamos demasiado cerca como para dar marcha atrás ahora. Clara lo miró y su voz se suavizó. ¿Estás seguro de esto? Si exponemos a Beckman, podría arruinar a tu familia. La mirada de Sebastián se suavizó mientras la miraba. Estoy seguro. Mi padre construyó esta fundación para ayudar a la gente. No dejaré que Beckman la destruya. Y no dejaré que arruine el nombre de tu madre por más tiempo. Clara sintió una oleada de gratitud. A pesar de todas sus diferencias, Sebastián estaba a su lado, decidido a llegar hasta el final. Superaremos esto, dijo en voz baja. Juntos. Esa noche, de vuelta en la oficina de Sebastián, Marcus irrumpió en la habitación, con el rostro iluminado por la urgencia. Encontré algo, dijo, sosteniendo una pila de documentos. Beckman ha estado canalizando dinero a través de empresas fantasma durante años. Está todo aquí, prueba de que ha estado usando la fundación para ocultar sus negocios sucios. Clara y Sebastián intercambiaron una mirada de sorpresa y triunfo. Esto es todo, dijo Clara, con la voz temblorosa por la emoción. Esto es lo que necesitábamos. Sebastián asintió con expresión seria. Ahora lo derrotaremos. Pero mientras miraban los papeles en las manos de Marcus, supieron que la batalla estaba lejos de terminar. Beckman no se rendiría sin luchar. Clara, Sebastián y Marcus se reunieron alrededor de la pila de documentos sobre la mesa en la oficina de Sebastián. La prueba estaba allí, en blanco y negro. Henry Beckman había estado usando la Fundación Archer como fachada para su lavado de dinero durante años. Pero mientras miraban las pruebas condenatorias, el peso de lo que estaban a punto de hacer los oprimía con fuerza. ¿Estamos realmente listos para esto?, preguntó Clara, con la voz tensa. Beckman es poderoso. Exponerlo no solo será un escándalo, podría destruirlo todo. Sebastián se frotó la nuca, con expresión seria. Lo sé. Pero no podemos dejar pasar esto. Si no hacemos algo, Beckman seguirá manipulando a personas como tu madre. Y la fundación estará arruinada. Marcus se inclinó hacia adelante, con voz tranquila pero urgente. Necesitamos un plan. Beckman no se quedará de brazos cruzados si actuamos contra él. Él contraatacará. Clara tragó saliva con fuerza. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo sacamos esto a la luz sin que nos aplasten en el proceso? Sebastián se puso de pie, caminando por la habitación. Tenemos que hacerlo público. Si llevamos esto directamente a los medios, Beckman no podrá esconderse. Pero tenemos que asegurarnos de tener todo organizado, documentos, declaraciones, todo. De lo contrario, nos enterrará en demandas. Clara asintió, la determinación se instaló en su pecho. Entonces hagámoslo. Por mi madre. Por tu familia. Tenemos que terminar con esto. A la mañana siguiente, Clara y Sebastián se encontraron parados afuera de Archer Manor, la gran propiedad donde residía el padre de Sebastián, Víctor Archer. Necesitaban decirle lo que habían descubierto antes de hacerlo público.
Clara sabía que esta iba a ser la parte más difícil, convencer a Víctor de que se volviera contra su viejo amigo. Mientras subían las escaleras, Clara miró a Sebastián. ¿Crees que tu padre escuchará? La cara de Sebastián era ilegible. No lo sé. Mi padre siempre ha sido leal a Beckman. Pero una vez que vea la evidencia, no podrá ignorarla. Una ama de llaves los hizo pasar y los condujo al estudio privado de Víctor. La habitación era un testimonio de dinero antiguo, con libros encuadernados en cuero que cubrían las paredes y muebles antiguos pulidos a la perfección. Víctor Archer estaba sentado detrás de su enorme escritorio de roble, entrecerrando los ojos al contemplar la vista de su hijo y Clara. Sebastián, dijo Víctor, su tono neutral pero cauteloso. ¿De qué se trata? ¿Por qué estás aquí con ella? Sebastián respiró profundamente y dio un paso adelante. Papá, hay algo que necesitas saber. Algo sobre Henry Beckman. El rostro de Víctor se endureció ante la mención del nombre de Beckman, pero permaneció en silencio, esperando que Sebastián continuara. Hemos descubierto evidencia, dijo Sebastián, colocando los documentos en el escritorio frente a su padre. Beckman ha estado blanqueando dinero a través de la fundación durante años. Manipuló a la madre de Clara para que lo encubriera, y ha estado usando el nombre Archer para ocultar sus huellas. Los ojos de Víctor se oscurecieron mientras miraba los papeles, pero su expresión permaneció controlada. Estás acusando a un hombre que ha sido amigo de esta familia durante décadas, Sebastián. Esto es serio. Sé que lo es, respondió Sebastián, con voz firme. Pero es verdad. Y si no hacemos algo, los cimientos serán destruidos. Todo lo que has construido se derrumbará. Víctor se puso de pie, caminando alrededor del escritorio para encarar a su hijo. ¿Y qué sugieres que hagamos? ¿Destruir a Beckman? ¿Arruinar nuestra reputación en el proceso? Clara, sintiendo que la tensión aumentaba, dio un paso adelante. Señor Archer, mi madre confiaba en Beckman. Pensó que estaba ayudando a su familia. Pero él la traicionó. Nos traicionó a todos. Víctor la miró con ojos fríos. ¿Y qué quiere de mí, señorita Ramírez? ¿Justicia para su madre? ¿O venganza? El corazón de Clara latía con fuerza en su pecho. Quiero que se sepa la verdad. Quiero que Beckman pague por lo que hizo. Víctor se volvió hacia su hijo, con voz baja y peligrosa. Esto destrozará todo, Sebastián. ¿Lo entiendes? La mirada de Sebastián era firme. Lo entiendo. Pero es lo correcto. Víctor miró a su hijo durante un largo momento, la tensión entre ellos era espesa y pesada. Finalmente, suspiró, sus hombros se hundieron ligeramente. Muy bien, dijo Víctor en voz baja. Haz lo que tengas que hacer. Pero debes saber esto, Sebastián, una vez que comiences a recorrer este camino, no habrá vuelta atrás. Más tarde esa noche, Clara y Sebastián estaban sentados en la oficina de una periodista de investigación muy conocida, una mujer llamada Lisa Carrington. Tenía reputación de exponer la corrupción, y sabían que era la persona adecuada para ayudarlos a derribar a Beckman. Lisa examinó los documentos que tenía frente a ella, con el ceño fruncido por la concentración. Después de lo que pareció una eternidad, levantó la vista con una mirada penetrante. Esto es importante, dijo Lisa, con una mezcla de emoción y precaución. Si esto sale a la luz, será un escándalo masivo. Beckman no podrá recuperarse de esto. Pero ambos deben estar preparados para las consecuencias. No se rendirá sin hacer mucho ruido. Clara intercambió una mirada con Sebastián. Estamos listos, dijo con voz firme. Tenemos que hacerlo. Lisa asintió con la cabeza, con una pequeña sonrisa tirando de las comisuras de sus labios. Admiro tu coraje. Comenzaremos la historia con las finanzas de la fundación y la participación de tu madre. Una vez que tengamos la reacción de Beckman, le daremos la evidencia del lavado de dinero. Sebastián se inclinó hacia adelante, con voz seria. ¿Cuánto tiempo hasta que se publique? Lisa miró su reloj.
Tendremos la historia lista mañana por la mañana. El mundo de Beckman se derrumbará pronto. Clara sintió una oleada de miedo y alivio. La verdad estaba a punto de salir a la luz y, una vez que lo hiciera, todo cambiaría. A la mañana siguiente, los titulares estaban por todas partes. Los medios de comunicación difundieron la historia en todas las plataformas. Henry Beckman, un conocido filántropo y hombre de negocios, había sido expuesto por blanquear dinero a través de la Fundación Archer. La madre de Clara fue mencionada como una figura clave en el escándalo anterior, pero el artículo dejaba claro que Beckman la había manipulado. Mientras Clara estaba sentada en su apartamento, viendo las noticias en la televisión, su teléfono vibraba incesantemente con mensajes de amigos y colegas. Diego, su hermano, estaba sentado a su lado, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Clara, esto es enorme, dijo Diego, con la voz llena de asombro. Realmente lo hiciste. Lo derribaste. Clara asintió, con el corazón acelerado. No lo hice sola. Sebastián y Marcus, todos lo hicimos juntos. Diego la miró, con el orgullo brillando en sus ojos. Mamá estaría orgullosa de ti, Clara. Luchaste por ella. Clara sonrió, aunque el peso de la situación todavía la oprimía. Eso espero. En ese momento, sonó su teléfono y, cuando vio el nombre de Sebastián en la pantalla, respondió rápidamente. Clara, está sucediendo, dijo Sebastián, con una voz llena de urgencia y alivio. Beckman ya está haciendo movimientos para cubrir sus huellas, pero es demasiado tarde. Los medios están encima de él. Clara suspiró aliviada. ¿Qué pasa con tu familia? ¿Cómo está manejando esto tu padre? Sebastián hizo una pausa por un momento antes de responder. Es tranquilo. Creo que está procesando todo. Conoce a Beckman desde hace tanto tiempo, esta traición es profunda. Clara sintió una opresión en el pecho. Lo siento, Sebastián. Sé que esto es difícil. La voz de Sebastián se suavizó. No es tu culpa. Hicimos lo correcto. Cuando Clara colgó el teléfono, sintió una extraña mezcla de emociones, alivio, tristeza e incertidumbre. La verdad había salido a la luz, pero, ¿qué vendría después? ¿Cómo respondería Beckman? ¿Se limpiaría finalmente el nombre de su madre? 2 días después, Clara estaba fuera del edificio de la Fundación Archer, con el corazón apesadumbrado por todo lo que había sucedido. El frenesí mediático no había hecho más que crecer desde que se conoció la historia, y Beckman se había escondido, negándose a hacer declaraciones públicas. Sebastián se unió a ella, su rostro era una mezcla de agotamiento y determinación. Está hecho, dijo en voz baja. Beckman ha sido oficialmente eliminado de la junta directiva de la fundación. Pronto se enfrentará a cargos criminales. Clara asintió, aunque la victoria se sintió agridulce. ¿Qué pasa con tu familia? Sebastián suspiró, pasándose una mano por el cabello. Mi padre todavía se está recuperando de las consecuencias. Pero sabe que hicimos lo correcto. Va a llevar tiempo, pero reconstruiremos. Clara se volvió hacia él con voz suave. Gracias, Sebastián. Por estar a mi lado. Por ayudarme a luchar por mi madre. Sebastián la miró a los ojos, con ojos llenos de calidez. No necesitabas que yo luchara. Has sido fuerte todo el tiempo. Clara sonrió, una sensación de paz finalmente se apoderó de ella. Tal vez. Pero me alegro de que hayamos hecho esto juntos. Mientras permanecían de pie a la sombra del edificio, observando la ciudad bulliciosa y llena de vida a su alrededor, Clara supo que la parte más difícil del viaje había quedado atrás. La verdad había sido expuesta, la justicia estaba en camino y el legado de su madre había sido restaurado. Pero todavía quedaba un largo camino por delante. Y con Sebastián a su lado, sabía que podría enfrentar lo que viniera después. Las secuelas de la exposición de Beckman todavía se estaban desarrollando, pero por primera vez en semanas, Clara sintió una sensación de alivio. Se sentó en la sala de estar de su apartamento,
mirando por la ventana mientras el sol de la tarde bañaba el Bronx con un resplandor dorado. Estaba tranquilo, inusualmente tranquilo. Por primera vez en mucho tiempo, el peso constante de la investigación había desaparecido. Diego se sentó frente a ella, observándola de cerca. Entonces, ¿ahora qué? Clara sonrió levemente, su mente todavía procesaba todo lo que había sucedido. No estoy segura. Una parte de mí todavía no puede creer que haya terminado. Están investigando a Beckman y la fundación está siendo reestructurada. Pero, no sé. Siento que todavía hay más por hacer. Diego se encogió de hombros. Luchaste por mamá. Hiciste todo lo que pudiste para limpiar su nombre. Creo que estaría orgullosa. La sonrisa de Clara se ensanchó un poco. Eso espero. Solo desearía que ella hubiera podido ver esto. Se sentaron en un cómodo silencio por un momento antes de que Diego volviera a hablar. Has estado pasando mucho tiempo con ese tal Sebastián. Clara miró a su hermano y arqueó una ceja. ¿A qué te refieres? Diego sonrió. Nada. Solo digo que parece un buen tipo. Y parece que te agrada. La cara de Clara se sonrojó levemente mientras trataba de ocultar su sonrisa. No es así, Diego. Hemos estado trabajando juntos, eso es todo. Claro, dijo Diego, con una sonrisa cada vez más amplia. Simplemente se hicieron cercanos mientras derribaban a un millonario corrupto. Una clásica historia de amor. Clara puso los ojos en blanco, pero no podía negar la forma en que su corazón se agitaba cuando pensaba en Sebastián. Habían pasado por muchas cosas juntos y, a pesar de sus diferencias, habían formado un vínculo que era difícil de ignorar. Antes de que pudiera responder, su teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje de Sebastián: encuéntrame en la fundación. Hay algo que debes ver. El corazón de Clara dio un vuelco. Tengo que irme, dijo, agarrando su chaqueta. Sebastián quiere reunirse contigo. Diego levantó una ceja, pero no dijo nada, solo le dedicó una sonrisa cómplice mientras ella salía del departamento. Clara llegó a la Fundación Archer, con el peso del momento sobre ella. El edificio se había convertido en un símbolo tanto de la caída de su madre como de su lucha por la justicia. Había estado allí tantas veces en las últimas semanas, pero hoy se sentía diferente. Sebastián la estaba esperando en la entrada, con expresión seria pero con un destello de esperanza en sus ojos. ¿Qué está pasando?, preguntó Clara, dando un paso hacia él. Sebastián no respondió de inmediato. En cambio, hizo un gesto hacia la entrada del edificio. Entra. Hay alguien con quien necesitas hablar. Clara lo siguió, con la mente llena de preguntas. Caminaron por el largo pasillo, pasando por los retratos de los miembros de la Junta y los donantes. Cuando llegaron a la gran sala de conferencias, a Clara se le cortó la respiración. Dentro, sentado a la cabecera de la mesa, estaba Víctor Archer. Parecía cansado, mayor de lo que recordaba. Pero había algo más suave en su expresión, algo que no había estado allí antes. Clara, dijo Víctor, poniéndose de pie cuando entraron en la habitación. Quería hablar contigo. Clara intercambió una mirada con Sebastián, sin saber qué esperar. Señor Archer, comenzó, con voz cautelosa. ¿De qué se trata esto? Víctor le hizo un gesto para que se sentara, y ella lo hizo, aunque sus nervios estaban a flor de piel. Te debo una disculpa, dijo, con voz firme pero teñida de arrepentimiento. Por todo lo que pasó. Por cómo trataron a tu madre. Fui ciego a la corrupción de Beckman durante demasiado tiempo, y por eso, tu familia sufrió. Lo siento de verdad. El corazón de Clara se apretó, las emociones se arremolinaron en su interior. Había luchado tanto por este momento, pero ahora que había llegado, no estaba segura de cómo sentirse. Lo aprecio, señor Archer. Pero no cambia lo que le pasó a mi madre. Víctor asintió solemnemente. No, no es así. Pero quiero arreglar las cosas.
He hablado con la Junta y hemos decidido limpiar oficialmente el nombre de tu madre. Su expediente será restaurado y la Fundación emitirá una declaración pública reconociendo el papel de Beckman en el escándalo. Clara se quedó sin aliento. Era más de lo que había esperado, más de lo que jamás había esperado. Gracias, susurró, con la voz cargada de emoción. Víctor sonrió levemente. Es lo menos que podemos hacer. Y hay una cosa más. Miró a Sebastián, quien asintió levemente. Nos gustaría ofrecerte un puesto aquí en la fundación. Una oportunidad para continuar el trabajo de tu madre. Clara parpadeó, aturdida. ¿Quieres que trabaje aquí? Víctor asintió. Necesitamos a alguien con tu determinación, tu integridad. La fundación se está reconstruyendo y necesitamos gente en la que podamos confiar. Gente como tú. Clara pensó a toda velocidad. Era una oferta increíble, pero una parte de ella dudó. ¿Podría realmente ponerse en el lugar de su madre? ¿Podría trabajar en un lugar que había causado tanto dolor a su familia? Sebastián, percibiendo su vacilación, habló. No tienes que decidir de inmediato. Pero creo que encajarías muy bien aquí, Clara. Ya has demostrado que te preocupas por este lugar, por mejorarlo. Clara lo miró a los ojos, con el corazón henchido de gratitud. No sabía qué le deparaba el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo, se sentía esperanzada. Esa tarde, Clara y Sebastián pasearon por Central Park, el aire fresco del otoño arremolinándose a su alrededor. No habían hablado mucho desde que dejaron la fundación, pero el silencio entre ellos era cómodo, lleno del peso de todo lo que había sucedido. ¿Vas a aceptar el trabajo?, preguntó Sebastián finalmente, con voz suave. Clara suspiró, su aliento visible en el aire fresco. No lo sé. Hay mucho en qué pensar. Quiero decir, una parte de mí quiere hacerlo, continuar con el legado de mi madre. Pero otra parte de mí está asustada, ¿y si no puedo hacerlo, y si fallo? Sebastián dejó de caminar y se giró para mirarla. No fallarás, Clara. Ya has demostrado lo fuerte que eres. Luchaste por la verdad, incluso cuando parecía imposible. Eso es lo que esta fundación necesita, alguien que se preocupe lo suficiente como para luchar. Clara sonrió, aunque su corazón todavía estaba pesado por la incertidumbre. No podría haber hecho nada de esto sin ti. La expresión de Sebastián se suavizó. Tal vez. Pero no me necesitabas. Eres la que hizo que esto sucediera, Clara. Eres la que nunca se rindió. Se quedaron allí un momento, la ciudad bulliciosa a su alrededor, y Clara se dio cuenta de lo mucho que había cambiado desde que comenzó este viaje. Había llegado tan lejos, pero todavía había más por delante. ¿Y tú? Preguntó Clara, con voz tranquila, ¿qué es lo próximo para ti? Sebastián se encogió de hombros, aunque había un dejo de tristeza en sus ojos. No estoy seguro. Español, he estado pensando en alejarme de la fundación por un tiempo. Se siente diferente ahora. El corazón de Clara se encogió ante la idea de que él se fuera, pero lo entendió. Él había pasado por lo mismo que ella, y su mundo también se había puesto patas arriba. Lo resolverás, dijo, su voz llena de calidez. Siempre lo haces. Sebastián sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Eso espero. Unos días después, Clara estaba parada frente a la tumba de su madre, el viento frío rozando su piel. Sostenía una sola rosa blanca en su mano, su corazón pesado pero lleno de paz. Las últimas semanas habían sido un torbellino de emociones, pero ahora, parada allí, sentía que finalmente podía respirar. Lo hice, mamá, susurró, colocando la rosa en la lápida. Limpié tu nombre. Me aseguré de que la verdad saliera a la luz. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de liberación. De cierre. Te extraño todos los días, continuó Clara, con voz suave. Pero sé que estás orgullosa. Sé que estarías feliz con cómo resultaron las cosas.
Se quedó allí un momento más, dejando que el silencio la inundara, antes de darse la vuelta para irse. Mientras caminaba de regreso a su auto, se sintió más liviana, como si le hubieran quitado un peso de encima. Cuando llegó al auto, Sebastián la estaba esperando, apoyado contra el capó con una sonrisa amable. ¿Lista para irnos?, preguntó. Clara asintió, su corazón se llenó de gratitud por este hombre que la había apoyado en todo. Sí. Estoy lista. Una semana después, Clara estaba en su nueva oficina en la Fundación Archer. El sol entraba a raudales por las grandes ventanas, arrojando un cálido resplandor sobre la habitación. No había planeado aceptar el trabajo tan pronto, pero después de un examen de conciencia, se había dado cuenta de que este era el lugar donde debía estar. Mientras organizaba los papeles en su escritorio, alguien llamó a la puerta. Clara miró hacia arriba y vio a Marcus parado en la puerta, con una sonrisa en su rostro. «Mírate», dijo Marcus, entrando. «Ya eres una gran jefa». Clara se rió, sacudiendo la cabeza. «Solo estoy empezando». Marcus sonrió, sus ojos llenos de orgullo. «Vas a hacer grandes cosas aquí, Clara. Puedo sentirlo». El corazón de Clara se llenó de determinación. No sabía lo que le deparaba el futuro, pero estaba lista para enfrentarlo de frente. Con los cimientos detrás de ella y la verdad finalmente a la vista, sentía que podía conquistar cualquier cosa. Cuando Marcus se fue, Clara se sentó en su escritorio, respirando profundamente. Miró la foto de su madre en la esquina del escritorio, una sensación de paz se apoderó de ella. Por primera vez en mucho tiempo, todo se sentía bien.